Buenos días, somos alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Industrias Alimentarias, Escuela Profesional de Bromatología y Nutrición Humana. El tema a tocar es estudios de caso control y estudios de cohortes. El curso de Epidemiología aplicada a la nutrición, al cargo del docente Alfonso Miguel Ríos Cachique. Los integrantes son Aramas Vizcarra Sila Isabel, Díaz Cahuaza Juliana Elvira, Galvez Macahuachi Kimberly Manuela, Linares Nina Milagros, Panaifo del Águila, Alanis Ariana, Trigoso Quintero, Cristian Alexander. Estudios de caso control y estudios de cohortes. Sin más preámbulos, vamos a comenzar la exposición con la introducción. Los estudios de tipo descriptivo de acuerdo a sus características son esenciales para administradores sanitarios, epidemiólogos y clínicos. Dentro de los principales tipos de estudio descriptivo se encuentran los estudios ecológicos, los estudios de series de casos y los estudios transversales o también denominados de prevalencia. Las características que convierten al estudio de tipo analítico es uno de los más importantes para la realización de investigaciones médicas. Se debe a que posibilita la comparación de los grupos seleccionados, además de que mediante este estudio es posible controlar factores diferentes a los intereses del investigador. Y finalmente, el efecto que proporcionan puede ser medido al azar. A continuación les voy a explicar acerca de estudio de caso control. Es el estudio epidemiológico analítico más usado gracias a su empleo en la investigación de enfermedades poco conocidas, por su bajo costo de ejecución, rapidez de recolección de información y análisis estadístico sencillo comparativamente con los demás tipos de estudios. Gracias a ello, este tipo de estudio se convierte en uno de los diseños de investigación más utilizados y además uno de los más populares dentro del campo de la salud. Los primeros estudios de casos y controles se ubican en el siglo XIX, donde John Snow investigó sobre las causas del cólera, investigación donde compara los casos con los no casos de acuerdo a diversos factores, como la residencia o la fuente de agua potable a la cual tenía acceso los individuos seleccionados. Posteriormente, en el siglo XX, en el año 1926, Lane Clayton utilizó el mismo método en un reporte de casos sobre factores reproductivos, el cáncer de mama. Pero solo hasta la década de los 50 este tipo de estudio fue identificado como un estudio de tipo epidemiológico, ya que Cornfield, Mantel y Hassel reportaron trabajos que proporcionaron las bases teóricas que establecen una relación entre este tipo de estudios y los estudios de cohortes. También les vamos a explicar de cómo debemos hacer un diseño de un estudio de caso control. Para ello, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Para seguir con la exposición, tenemos definición precisa de la variable. Para esto, se tiene que tener claro y preciso el conocimiento de la enfermedad el cual va a ser estudiada. En caso de no conocerse una definición precisa, se produciría una mala clasificación de casos y controles. También una definición muy amplia de dicha enfermedad puede generar problemas en el resultado del estudio. Selección de controles. Los controles deben ser seleccionados entre aquellas personas que no tienen la enfermedad estudiada. Usualmente, los que fueron alguna vez en el pasado son excluidos de esta selección. Los controles deben ser seleccionados del mismo grupo base que dio origen al grupo de casos, lo que permitirá proteger al estudio de posibles distorsiones. El número de controles no tiene un carácter fijo, porque es posible recolectar un mayor número de individuos que de casos. Lo recomendable es utilizar 3 controles por casos. Selecciones de casos. Se dice que es conveniente elegir casos incidentes que casos prevalentes, es decir, casos nuevos sobre los ya existentes, ya que esto induce a la ambigüedad temporal de la enfermedad.
La elección se realiza mediante se van diagnosticando los nuevos casos. La obtención de los casos se remite a varias fuentes como el sistema de registro médico y el registro de admisión, que es el más común y más solicitado en los hospitales. El número de casos puede ser variable, ya que se basa en el acuerdo del cálculo muestral realizado. El pareamiento entre caso y control es muy sencillo. Sesgo. Un estudio de caso y control puede plantear una serie de errores y problemas, es decir, nos lleva a una estimación incorrecta. Los errores sistemáticos que se producen en la etapa del estudio se le llama sesgo. Los grupos se seleccionan de modo que el punto central del caso y control se encuentra de la siguiente manera: enfermo, no enfermo, expuestos y no expuestos. Análisis estadístico en el que no existe apareamiento. Cuando no se cuenta con el apareamiento, el análisis se realiza mediante la tabla tradicional del 2×2, en el cual se divide a la población en casos expuestos y no expuestos y en controles expuestos y no expuestos, como se observa en la siguiente tabla. Cuando la frecuencia de exposición a la enfermedad es superior en el grupo de casos que en el de control, se puede decir que existe una asociación entre la causa y la enfermedad. De este modo, el odds ratio es una medida de asociación que permite cuantificar la relación anterior mencionada. Esta medida es denominada también razón de productos cruzados, razón de disparidad, razón de predominio, proporción de desigualdades y razón de oposiciones, cocientes de probabilidades relativas u oportunidad relativa. Si el odds ratio es igual a 1, la exposición no se encuentra asociada a la enfermedad, mientras que si el odds ratio es menor a 1, la exposición está asociada de manera inversa con la enfermedad. Si odds ratio es mayor a 1, la exposición se encuentra asociada positivamente con la enfermedad, lo que quiere decir que la exposición aumentará la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Análisis estadístico con apareamiento. La forma más simple que se tiene de apareamiento es cuando cada caso se encuentra apareado con un control, ya que de esta manera el control tendrá el mismo valor que el caso, encontrándose balanceados, lo que indica que si se produce entre ellos una diferencia no se puede deber a la desigualdad de valores que existe entre los dos. Las principales variables de apareamiento son las del género y las de edad. Sin embargo, existen otras como la raza, el estado civil, el hospital, el vecindario, el grupo sanguíneo o clase social, entre otros. Entre las ventajas que brinda el apareamiento están el mejor ajuste de los grupos de estudio, mejorando la eficiencia de la investigación. Las desventajas que ofrece se relacionan a que la recolección de datos se vuelve complicada, en especial cuando se aparea por varios factores. El análisis es más complejo y difícil de entender y por último no es posible eliminar el ajuste, lo que quiere decir que en palabras más sencillas no es posible desaparear. Cuando el número de controles es mayor que 4, las ganancias en eficiencia se pierden y de esta manera los datos son menos preciados. Según esta condición es posible calcular odds ratio tomando en cuenta solo a las parejas discordantes. Entonces se dividirá entre las parejas con controles expuestos y las con casos no expuestos, como observamos en la imagen. Ahora veremos estudio de cohorte, donde aprenderemos las metodologías, sesgos y aplicaciones. Cohorte. La característica que define a los estudios de cohorte es que los sujetos de análisis se escogen conforme con la exposición de interés. En su concepción más fácil se selecciona a un conjunto expuesto y a un conjunto no expuesto. Y los dos se siguen en la época para equiparar la ocurrencia de cualquier acontecimiento de interés. Los estudios de cohorte prospectivos son similares a los ensayos clínicos aleatorizados, en el sentido de que los sujetos de análisis se siguen en el curso de la exposición, hasta la aparición del acontecimiento que atrae. Sin embargo, a diferencia del ensayo clínico aleatorizado, donde el investigador asigna la exposición, en los estudios de cohorte el investigador observa a los sujetos luego de ocurrida la exposición.
Continuando con la exposición. Clasificación de los estudios de corte. Dependiendo de la relación temporal del inicio del estudio respecto a la ocurrencia, se han clasificado como prospectivos y retrospectivos. Los estudios de corte histórica reconstruyen la experiencia de la corte con el tiempo. Por esta razón dependen de la disponibilidad de registros para establecer exposición y resultado. Una aplicación frecuente de una corte histórica son los estudios de exposición ocupacional, donde se reconstruye la exposición y frecuencia del evento en un grupo ocupacional o empresa durante un periodo determinado. La validez del estudio dependerá en gran medida de la calidad de los registros utilizados. El diseño de estudio. Es un estudio de corte, se recluta a un grupo de individuos, ninguno de los cuales manifiesta en este momento el evento del estudio, pero todos los integrantes están en riesgo de padecer o presentar dicho evento. Para su inclusión en el estudio de individuos de la corte, son clasificados de acuerdo con las características, que son los factores de riesgo, que podrían guardar relación con el resultado. Posteriormente, estos individuos son observados a lo largo del tiempo para cuantificar cuáles de ellos manifiestan el resultado. Los dos grupos de comparación, expuestos y no expuestos, pueden ser seleccionados en poblaciones diferentes. Sin embargo, la inferencia casual, que es la validez del estudio, depende del supuesto o que ambos grupos son comparables respecto a los otros factores asociados con la exposición o evento de interés. A continuación, selección de cortes. La exposición y las covariables en estudio pueden ser dependientes del tiempo, por lo que es necesario considerar los factores por los cuales el nivel de exposición varía en el tiempo, así como variación de tasas y la posibilidad de que los confusores y modificadores de efecto varíen en el tiempo. La decisión de incluir o excluir a determinados sujetos de la población de estudio dependerá de la exposición y del resultado que interese, así como de la medida en que influye sobre la heterogeneidad al restringir la admisión de ciertos grupos. Medición de eventos, resultado y seguimiento. Los eventos de estudios pueden ser A. Evento simple, fijo en el tiempo, o evento raro, muerte o incidencia de enfermedad. B. Se puede reiniciar el seguimiento cuando se restablece riesgo, es decir, cuando hay curación y el individuo vuelve a estar en riesgo de presentar el evento. C. Modificación de medida eje funcional broncopleural en el tiempo, modificación de la función pulmonar hacia un aumento o disminución, crecimiento, que son evaluados mediante tasa de cambio. D. Marcadores intermedios del evento, cuenta de apoliproteínas A y B como marcadores de predisposición a enfermedad cardiovascular. Pérdida en el seguimiento. Las pérdidas en el seguimiento pueden originarse principalmente por tres razones: abandono del estudio, muerte por otra causa al evento de interés y pérdidas llamadas administrativas, originadas por la terminación temprana del estudio por razones ajenas a la que se plantearon originalmente. Como ejemplo tenemos agotamiento de fuente de financiamiento. Análisis estadístico. La base del análisis de un estudio de cortes es la evaluación de la ocurrencia de un evento en términos de salud o enfermedad. RIA. Se estima la incidencia del grupo expuesto entre la incidencia del grupo no expuesto, así como podemos apreciar en la imagen. Cuando existe una asociación positiva entre la exposición y el evento, se esperaría que la proporción del grupo expuesto que desarrolló la enfermedad sea mayor que la proporción del grupo no expuesto, que también presentó el evento. Incidencia del grupo expuesto versus incidencia del grupo no expuesto. Partiendo de un grupo expuesto donde A sujetos desarrollan el evento y C sujetos no desarrollan el evento, tenemos entonces que la incidencia de la enfermedad entre los expuestos es A expuesto a A más C, de la misma manera en el que el grupo de sujetos no expuestos B y D, el evento ocurre en B sujetos, pero en D sujetos tenemos entonces que la incidencia de la enfermedad entre los no expuestos es B expuesto a B más D. Continuación, así partiendo de un grupo de sujetos A que presentan el evento y la exposición y el tiempo de personas de seguimiento de TPE
De estos sujetos expuestos se puede calcular la tasa de incidencia para los expuestos de TI1 igual a TPE. De la misma manera, consideremos un grupo B de sujetos con el evento, pero sin la exposición y el tiempo o persona de seguimiento de estos sujetos de TPNE, en los cuales se puede calcular la tasa de incidencia para los sujetos no expuestos. TIO igual a B TPNE. Y del cuadro B, el cálculo de la razón de tasas de incidencias, entre paréntesis RTI, se deriva de la siguiente manera: RTI igual a TI1, TI0, el producto de la estima, es una medida de asociación que nos permite evaluar la diferencia entre los grupos expuestos y no expuestos. Sesgo y validez en los estudios de cohorte. Aunque se reconoce que los estudios de cohorte representan un diseño menos sujeto a error sistemático o sesgo en comparación con otros estudios observacionales, existen efectos sesgo de selección e información en los estudios de cohorte que deben ser rigurosamente considerados, sobre todo por lo que se refiere a pérdida en el seguimiento de los pacientes y de los participantes, etc. Principales fuentes de sesgos. Clásicamente se clasifican en los sesgos en los estudios epidemiológicos como sesgos de selección, cuando los errores derivan de cómo se construye la población en estudio, y sesgos de información, cuando los errores se originan durante el proceso de recolección de la información. Una fuente de error con entidad propia, aunque podría considerarse un tipo especial de sesgo de información, es la llamada mala clasificación o error aleatorio. En este puede ocurrir tanto en la medición de la exposición como de la enfermedad o evento de interés. Sesgo de selección. Los sesgos de selección en una cohorte tienen que ver tanto con la validez interna como con la validez externa o extrapoblación de los resultados que se obtengan. ¿Cómo se puede constituir una cohorte representativa de una determinada población? Un diseño experimentado con éxito es el seguimiento de muestras representativas de la población en general. Un ejemplo de este tipo de diseño lo constituye el estudio de Sepúlveda y colaboradores 8.9, que se basó en el seguimiento activo de los cerca de 3.241 niños de una muestra representativa de la delegación de Tialpan en la Ciudad de México, que permitió la investigación prospectiva del papel del estado nutricional como un factor de riesgo para enfermedades diarreicas en una cohorte representativa de una área geográfica de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de contar con una cohorte representativa, las pérdidas en el seguimiento son justamente la principal causa de sesgo de selección, ya se trate de cohortes constituidas a partir de muestras representativas de la población, voluntarios o colectivos definidos, como pueden ser los trabajadores de una determinada fábrica o sector industrial o grupos profesionales determinados como médicos, enfermeros o profesionales de la educación. Siguiendo con la exposición, ahora vamos con el siguiente tema, que es sesgos de información. El sesgo de información en los estudios de cohortes se presentan cuando la información se obtiene de manera diferente en los grupos estudiados. Por ejemplo, cuando los participantes en el grupo expuesto son seguidos, motorizados o vigilados de manera más cuidadosa que los participantes en el grupo no expuesto, se introduciría un sesgo de información. ¿Cómo se puede evitar el sesgo de información?
garantizando que todas las mediciones realizadas, tanto mediante cuestionarios como por muestras biológicas, se realicen con el mismo grado de error, misma sensibilidad y especificidad en el grupo expuesto y no expuesto. Ahora vamos con el siguiente tema, que es mala clasificación o sesgo de clasificación no diferencial. En los estudios de cohorte se deben tener en cuenta los sesgos de información debidos a la clasificación errónea de los participantes respecto a la existencia o a la cuantificación de la exposición estudiada. ¿De qué depende este tipo de error? La principal fuente de sesgo deriva de los instrumentos utilizados y de su modo de aplicación, que son cuestionarios, técnicas analíticas y biomarcadores. Las posibles soluciones para minimizar los errores de mediciones aleatorios consisten en la validación de los instrumentos de medida utilizados, ya sean cuestionarios estructurados, pruebas psicométricas, instrumentos médicos, por ejemplo, esfigmomanómetros, balanzas y técnicas de laboratorio, etc. Por último, vamos con conclusión. Los estudios de casos y controles son estudios relativamente fáciles y rápidos en su ejecución. Son una aproximación relativamente sencilla, aunque especialmente sujeta a sesgos, particularmente de selección y de memoria, siendo particularmente útiles en el estudio de condiciones infrecuentes. La figura muestra el proceso general en el desarrollo de un estudio de casos y controles, incluyendo los aspectos resaltantes en la selección de casos, selección de controles, análisis de datos e interpretación de los resultados. Aunque clásicamente se ha ligado este tipo de estudios a un alto riesgo de sesgos, el uso de controles incidentes y los modelos anidados en un cohorte ofrecen una reducción importante del riesgo de sesgos y por lo tanto un mayor nivel de evidencia. Gracias.